Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Es bueno tener a todos con nosotros de nuevo esta tarde, y para aquellos de ustedes que están en televisión, creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, producimos 4 programas, seguidos un miércoles por la tarde aquí en Tulsa, y si alguna vez estás en esta área durante la primera semana del mes, ¿por qué no te pones en contacto con nosotros y vienes a una sesión de grabación? Hoy tenemos aquí personas de bastante distancia, de Arkansas y de McAllister, o somos un grupo diverso. No todos somos de una sola denominación. Y de nuevo, muchas personas llaman y preguntan si soy pastor. No, no soy pastor. No soy un teólogo. Soy solo un maestro de escuela dominical promedio, supongo. Soy solo un laico. Y creo que el Señor nos ha bendecido con la capacidad de enseñar la palabra. Y eso es todo lo que afirmamos ser. Y así siempre nos gusta también hacerles saber que todos los programas anteriores están disponibles en video, en audio, y ahora en la página impresa y así. Si estás interesado en algo de eso, llámanos al número 800 o mándanos una nota y te haremos llegar la información. Bien, ahora finalmente salimos de 1 Corintios en nuestro último programa y ahora vamos a pasar a la siguiente carta, 2 Corintios. Y tendré que dar un poco de contexto porque creo que obtienes una mejor comprensión. La Escritura, si entiendes las circunstancias bajo las cuales fue escrita, así, como quién la escribió y a quién fue dirigida. Por supuesto, la mayoría de ustedes ya sabe que enfatizo que el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Eso es lo que se le llamó específicamente a ser, y en ese papel como el apóstol de los gentiles, cada vez que escribe, por supuesto, está escribiendo principalmente a los creyentes gentiles. En comparación con la mayor parte del Antiguo Testamento y los relatos del Evangelio, que estaban dirigidos a la nación de Israel y al judío. Y así, esto es lo que hace una gran diferencia en la comprensión de las Escrituras. Y, por supuesto, siempre les enfatizo a mis estudiantes, cada vez que lean su Biblia, pregúntense la pregunta, bueno, ¿a quién se está dirigiendo esto ahora? Pablo, por supuesto, está escribiendo la segunda carta a la congregación en Corinto, que está en la punta de Grecia, en el mar Mediterráneo, un poco al suroeste de Atenas. Y como vimos en la primera carta a los Corintios, eran una iglesia carnal, eran una de las congregaciones que simplemente no habían comenzado a crecer y a abarcar las cosas más profundas de las enseñanzas de Pablo. Y así esa primera carta a los Corintios fue solo una constante reprimenda y ni un reproche por gran parte de su carnalidad. Y uno de sus principales problemas, por supuesto, era que tenían divisiones en la iglesia. Y por supuesto, no sabemos cuán grande era, probablemente no eran más de, estoy seguro, menos de 100. Pero de todos modos, incluso en ese pequeño grupo, había 4 divisiones distintas. Algunos decían que seguían a Cristo y sus enseñanzas. El otro grupo decía, no, nosotros seguimos a Pedro. Y sin embargo, había un tercer grupo que decía, bueno, nosotros seguimos y a Apolos. Él es el hombre al que admiramos. Y luego, por supuesto, había la cuarta parte que decía, no, fue del apóstol Pablo de quien escuchamos el Evangelio. Es a través de Pablo que nos convertimos en creyentes y Pablo es a quien seguiremos. Y así estos 4 grupos causaron, por supuesto, mucha disensión y mucho dolor al apóstol y eran parte integral de su carnalidad. Simplemente no crecieron espiritualmente. Y luego, por supuesto, si recuerdan nuestro estudio en la primera de Corintios, evidentemente le enviaron al apóstol una carta con una larga lista de preguntas en cuanto a cómo estaban manejando todos estos diversos problemas. Y tratamos con eso a medida que avanzamos a través de esa primera carta. Y entre los problemas, por supuesto, está en el capítulo 5, y cuando lleguemos a la situación podemos referirnos a ello. Pero había una inmoralidad grosera y era un dolor para el apóstol pensar que un creyente se rebajaría a un nivel tan bajo y
La iglesia no lo estaba abordando. Y así, eso se trató en la primera carta. Ahora, la razón por la que menciono esto es porque ahora, cuando lleguemos a la segunda de Corintios, Pablo aparentemente nos va a dar la idea de que muchas de estas cosas ya están corregidas. Así que su primera carta no cayó en oídos sordos. Y de nuevo, quieres recordar que la segunda carta fue probablemente escrita unos meses, al menos de un año después de la primera carta. Así que ha pasado el tiempo suficiente para que pudieran mejorar su comportamiento, para que pudieran lidiar con algunas de estas cosas y que evidentemente lo habían hecho. Pero sin embargo, toda esta primera parte de 2 Corintios, de hecho tengo que mirar un segundo, llega hasta el versículo 10 del capítulo 6. Estos primeros 6 capítulos y 10 versículos Pablo está más o menos tratando a defensa de su apostolado. Ahora, aquellos de ustedes que me escuchan enseñar cada semana aquí en Oklahoma, saben que siempre me refiero a eso, que cada vez que te adentras en los escritos de Pablo, él tiene que defender su apostolado. Ahora, si puedes entender el trasfondo, puedes ver por qué quieres recordar todo eso. Durante el ministerio terrenal de Cristo, Jesús solo había tratado con Pedro y los otros 11 apóstoles. Y por supuesto, después de su muerte, sepultura y resurrección, llegas al libro de los Hechos, sigue siendo Pedro, y 11 de nuevo. Pusieron a Matías, recuerda, en lugar de Judas, pero aquí está este otro judío, Pablo de Tarso, que mientras tanto está haciendo todo lo posible para destruir este elemento del judaísmo que había creído que Jesús era el Mesías. Y así Pablo, el gran perseguidor, el que causó estragos entre esos primeros creyentes judíos, es ahora, sin embargo, el que Dios ha comisionado, después de salvarlo por gracia en ese camino a Damasco. Este es el que ahora está siendo enviado al imperio romano pagano gentil en el Evangelio de la Gracia. Ahora, es lógico, si todos ustedes entienden la religión, y sé que todos lo hacemos, y me estoy topando con eso. Incluso desde nuestra audiencia televisiva, donde las personas están abriendo los ojos después de haber estado sumergidas en una religión u otra. Y no es fácil, y soy el primero en empatizar con ese tipo de situación, porque cuando te han metido algo en la cabeza desde que eras lo suficientemente viejo para escuchar, y luego de repente tener a alguien como yo quizás que venga y muestre a partir de las escrituras que les han enseñado totalmente mal durante tanto tiempo, no es fácil. Y la gente llamará y dirá, Les, esto es lo más difícil que he tenido que hacer, pero puedo ver que si tienes razón según las escrituras. Bueno, Pablo estaba en esa misma situación. Ahora, mientras él va por estas ciudades gentiles y está llamando por virtud de predicar el evangelio a un pueblo para el nombre de Cristo, estos judíos, ya sea que fueran parte del elemento creyente o que todavía estuvieran totalmente en el judaísmo, volvían constantemente al hecho de que nunca caminaste con Jesús como lo hizo Pedro. Eres solo un novato. Solo estás trayendo todo esto por tu cuenta. Bueno, bajo ese tipo de ataques, ¿qué tiene que hacer Pablo? Naturalmente, él tiene que defender su apostolado y una y otra vez tiene que referirse al hecho de que ha sufrido y sufrido y ha sufrido. Un más. Para que los gentiles pudieran recibir este mensaje de gracia. Y este es básicamente el tema principal de estos primeros 6 capítulos. Entonces, que él está defendiendo nuevamente su apostolado, mostrando a los corintios todo lo que ha tenido que pasar por el bien del evangelio. Pero por supuesto eso no nos sorprende porque lo sabemos. De hecho, te voy a llevar de regreso al libro de los Hechos. Cariño, volvamos primero a los Hechos, capítulo 9. Porque tengo miedo de que hay muchas personas hoy en día que todavía están tratando a Pablo de la misma manera que lo hacían las primeras iglesias. Y por supuesto fueron impulsados por los judaizantes. Ahora, espero que todos entiendan de qué estoy hablando cuando digo un judaizante. El judaizante, un creyente de que Jesús era el Cristo. Él fue salvado bajo ese evangelio del reino, pero aún no comprendían la gracia de Dios y que la ley ahora había sido satisfecha y totalmente dejada de lado. Así que los judaizantes estaban constantemente siguiendo los pasos de Pablo, diciéndole a sus conversos, ahora espera un momento, no puedes ser salvo solo con el evangelio de Pablo, todavía tienes que practicar el judaísmo,
tienes que ser circuncidado, tienes que cumplir con la ley y así sucesivamente. Y ya sabes, eso casi vuelve loco al apóstol. Y así, sufrió por eso. Está bien, pero volvamos aquí en Hechos capítulo 9 y no voy a sacar más de aquí de lo que tenemos que... Pero bajemos a, verso 13, supongo. Podemos empezar ahí. Abajo en Hechos capítulo 9, verso 13. Ahora estamos en Damasco y Ananías, un judío creyente, está siendo abordado sobrenaturalmente, por supuesto, por el Señor de la gloria, y le está advirtiendo que Pablo de Tarso está en la ciudad y que vendrá a su casa. ¿Está bien? Y entonces Ananías, verso 13, respondió, pero Señor, he oído de muchos sobre este hombre cuánto malvados ha hecho a los santos de Jerusalén, es decir, a través de su persecución hacia ellos. Y aquí en Damasco tiene autoridad el sumo sacerdote para atar a todos los que invocan tu nombre, es decir, el de Jesús de Nazaret como el Mesías. Verso 15, pero el Señor le dijo, es decir, a Ananías, ve tu camino, no discutas conmigo, porque él, Pablo, es un vaso escogido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles. Mira, eso es lo primero, y ante los reyes y los hijos de Israel. Y ahora mira el verso 16, porque Dios le dice incluso a Ananías, mientras el viejo Pablo todavía se está recuperando de su experiencia allá en el camino, porque le mostraré cuán grandes cosas debe sufrir por mi nombre. Y así que no es nuevo para nosotros, pero para el pobre apóstol, ¿sabes? Mientras revisaba todo esto nuevamente, preparándome para el programa, no pude evitar pensar en un libro que estuvo en la lista de los más vendidos hace varios años, y creo que fue escrito por un individuo judío. El título del libro es ¿Por qué suceden cosas malas a personas buenas? Quizá lo recuerdes. Bueno, esa siempre es una pregunta, incluso cuando algunos de los nuestros son repentinamente golpeados. Y lo primero que nos viene a la mente es, ¿por qué suceden estas cosas malas a los creyentes, especialmente, y muchas veces a los no creyentes? Pero son buenas personas, pero sí lo hacen. Está bien, ahora estoy seguro de que el apóstol debió haber tenido esos pensamientos muchas veces. Aquí estoy entregado por completo a Cristo. Estoy buscando entre las comunidades gentiles por el bien del Evangelio. Y cómo sufrió no solo físicamente a manos de sus enemigos, sino incluso en el ámbito de la enfermedad. Y evidentemente, mientras salía de Éfeso y ahora estaba en su segundo viaje misionero, si lo entiendo correctamente, y mientras dejó Éfeso bajo una terrible persecución y presión por culpa de los plateros, de nuevo, si recuerdas tu relato en los Hechos, y se pone gravemente enfermo. Y vamos a ver esto ahora en el capítulo 1, donde él realmente pensó que no iba a vivir. Y sin embargo, él tenía eso. La carga, los millones no alcanzados del Imperio Romano a los que pensaba que iba a tener que ministrar. Y además de eso, por supuesto, como vamos a ver en este 2 Corintios, cuántas veces fue golpeado con varas, cuántas veces naufragó, cuántas veces tuvo frío, estuvo desnudo, tuvo hambre, todo por el bien del Evangelio. Y solo tengo que recordarles esto, porque incluso hoy hay tantas personas que casi ridiculizan los escritos del apóstol Pablo y así. Lo que se reduce es que la gente hoy no es diferente a como era en el 60 después de Cristo. La gente no cambia y sus actitudes permanecen igual. Y tal vez, como otra introducción a 2 Corintios, puedo llevarte de regreso hasta 2 Timoteo. Y solo imagina cómo esto debió haber entristecido, hizo roto el corazón de este apóstol que ahora ha pasado más de 20 años a través de todas estas dificultades, a través de todos estos sufrimientos, probablemente disfrutando muy poco de las comodidades de la vida y luego tener que bajar y por inspiración hacer este tipo de declaración. Me ha dejado perplejo desde que empecé a enseñar este libro. ¿Cómo debe haber estado el apóstol con el corazón roto al tener que escribir algo así? En 2 Timoteo, dije primero en 2 Timoteo capítulo 1, y vamos a bajar al versículo, empecemos en el versículo 13, porque nunca me gusta usar un solo versículo. Todos ustedes ya lo saben para ahora. 2 Timoteo capítulo 1, y vamos a saltar directamente al versículo 13.
Y por supuesto está escribiendo esta carta a uno de sus jóvenes que había trabajado con él en el ministerio, que ahora es un pastor, por supuesto, y mira lo que escribe. Versículo 13, retén con firmeza la forma de sanas palabras que has oído de mí en fe, amor que está en Cristo Jesús, esa buena cosa que te fue encomendado. Ahora no tengo tiempo para enseñar esto, pero en griego esa palabra cosa realmente era el depósito, y el depósito era ese volumen de verdad que nos referimos en las cartas de Pablo como el misterio. Y así Pablo le está diciendo a Timoteo, aférrate a esta doctrina de los misterios que me fueron revelados por el Señor ascendido, que ahora he dejado contigo. Esa es la cosa, o el depósito que te fue encomendado. Ahora volvamos al versículo 14. Esa buena cosa que te fue encomendada, cuídala por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, mira el versículo 15. Imagina a ese pobre hombre teniendo que escribir una declaración como esta y no estaba mintiendo. Esto sabes tú que todos los que están en Asia, ahora recuerda, en la terminología de Pablo, Asia era la mitad occidental de Turquía, como la conocemos, el área donde estableció tantas iglesias, Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Derbe, Listra, Antioquía, Pisidia, todos estaban en lo que las escrituras llaman Asia o Asia Menor. Y esto sabes tú que todos los que están en Asia se han apartado mí, de los cuales por supuesto Fígelo y Hermógenes eran los líderes. Bueno, ¿qué dice todas estas congregaciones que él había fundado? En su evangelio de gracia y en el conocimiento de los misterios, ahora se habían desviado. Y es realmente desgarrador pensar que el pobre tipo había pasado todos esos años atravesando tales privaciones y sin embargo tuvo que llegar a esa conclusión. Bueno, cada vez que leo cosas como esta, sabes, siempre tengo que asombrarme de que, pero por la gracia de Dios, el cristianismo nunca habría despegado, estuvo constantemente bajo ataque satánico, y creo que tú y yo tenemos que agradecer al Señor que ha sobrevivido y que hoy al menos tenemos la palabra de Dios. Y por supuesto, incluso hoy, la verdad de los fundamentos del cristianismo está bajo constante ataque desde dentro de la cristiandad y desde fuera. Y así tenemos un pequeño vistazo de lo que Pablo está hablando. Está bien, ahora quizás eso sea suficiente de introducción. Probablemente fue escrito alrededor del 60 de Cristo. Y creo que 1 Corintios fue probablemente escrito, como dije, en el 59 de Cristo. Al menos dentro de un año, pero ahora recuerda, esto fue escrito 2 años después de la carta a los Gálatas. Y así voy a volver a eso en un momento, para mostrarte que lo que él trató en la carta a los Gálatas ya había ocurrido hace bastante tiempo. Antes de que escriba esta carta de 2 Corintios, está bien, empecemos en el versículo 1 y no puedo leer todos estos versículos por falta de tiempo, pero simplemente pasaremos por estos primeros 6, 7 versículos y quiero al menos detenerme un momento en los versículos 8 y 9. Versículo 1, Pablo, un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mira, no fue elegido por ninguna iglesia en la tierra, él fue apartado por el mismo Dios. Y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora, él está escribiendo directamente a esa congregación y recuerda, está escribiendo solo a los creyentes con todos los santos que están en toda Acaya. Y por supuesto, Acaya era esa parte sur de Grecia. Versículo 2, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bajemos al versículo 4, quien nos consuela. Ahora, si tienes un margen, probablemente use la palabra ánima. Así que el Padre de las misericordias, el Dios de toda consolación, que en el versículo 4 ahora nos anima en todas nuestras tribulaciones, para que podamos animar a aquellos que están en cualquier problema con el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. En otras palabras, incluso para nosotros hoy, a medida que pasamos por tiempos difíciles y de prueba, tenemos esa promesa de que Dios va a ser un constante aliento. Y aquí de nuevo, esta es la respuesta. ¿Por qué suceden cosas malas a las personas buenas? Así que creo que Dios puede mostrarnos que Él es suficiente. Sabes, cada vez que alguien aparece y te promete un camino cubierto de pétalos de rosa, si te conviertes en cristiano, descártalo como enseñanza falsa, porque nunca ha sido el tema de las Escrituras
Nunca debemos impartir a alguien, bueno, si solo te conviertes en cristiano, todo se volverá un camino de rosas. Oh, no, lo hace. Y de hecho he comentado antes, y se lo he comentado a personas por teléfono, la vida cristiana es como remar un canoa río arriba. Es uno de los trabajos más difíciles en la tierra y un cobarde no puede ser cristiano. Es una batalla constante contra todas las fuerzas de Satanás y el mundo mismo. Pero tenemos estas promesas de que a medida que pasamos por tiempos de prueba y desánimo, el mismo Señor Dios nos va a animar. Está bien, versículo 5, porque así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, B, Pablo está hablando de su propia experiencia, así también nuestra consolación abunda por Cristo. En otras palabras, el mismo Señor que permite que las persecuciones y pruebas lleguen a la vida es el mismo Señor. Eso va a proporcionar la fuerza que necesitamos para superarlo. Está bien. Versículo 7, nuestra esperanza en ustedes es firme, sabiendo que así como son partícipes de los sufrimientos, también lo serán de la consolación. Ahora, otra cosa que tenemos que recordar constantemente es que todos estos primeros creyentes, allá bajo el yugo romano, estaban inmediatamente bajo persecución. No podían caminar de un lado a otro por la calle y hablar con ligereza sobre su fe cristiana. Estaban bajo vigilancia constante. Y el Imperio Romano, por supuesto, en un momento, realmente intentó erradicar el cristianismo. Así que convertirse en creyente bajo la predicación y enseñanza de Pablo, en realidad era una invitación a la persecución. Me pregunto cuántas personas comprarían eso hoy, pero siempre tienes que recordar que todos estos primeros creyentes estaban bajo acción constante, pero también tenían la promesa de que el Señor que estaba permitiendo la aflicción y la presión era también el Señor que tenía la fuerza para sacarlos adelante. Está bien, ahora entonces, versículo 8, porque no queremos, hermanos, que ignoren nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que estábamos presionados más allá de lo que podíamos soportar. Ahora mira esto, más allá de lo que podíamos soportar. Tanto que desesperamos de la vida. ¿Puedes imaginar eso? ¿De qué estaba hablando? Él no pensaba que viviría para terminar su ministerio. Eso es lo que está mal. Y ya sea que se tratara de una enfermedad física, ya sea que fuera presión externa de las diversas fuerzas a las que ya he aludido, ya sea que se tratara de los romanos o de los judaizantes, casi llegaba a un punto en el que se desesperaba incluso de la vida, y luego el versículo 9, pero teníamos la sentencia de muerte en nosotros mismos para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos, que nos libró de una muerte tan grande, versículo 10, y nos libra, en quien confiamos que aún nos librará. Y me imagino que el apóstol Pablo debió haber tenido una actitud mental muy similar en cuanto a sus pruebas y tribulaciones, en lo que respecta a la resurrección que Pedro y los otros apóstoles debieron haber experimentado en el momento de la crucifixión. Y me gustaría que reflexionaras por un momento. ¿Recuerdas que después de su arresto y mientras lo colocaban en la cruz, dónde estaban esos 11 hombres? Oye, se habían dispersado, siempre digo, como una bandada de codornices y prácticamente estaban corriendo por sus vidas, porque estaban viendo lo que le estaba sucediendo a su maestro. Pero, ¿sabes cuándo cambió todo eso? ¿Sabes cuándo cambió totalmente su actitud? Después de su resurrección, ahora entendían que no había nada que pudiera tocar esa parte eterna de ellos, porque si el Señor había resucitado, ellos también lo harían. Y así Pablo está pasando por ese mismo tipo de mentalidad, sabiendo eso. El Cristo crucificado había resucitado de entre los muertos, podrían quitarle la vida. ¿Y qué? No pueden acabar su vida espiritual. Y así que creo que esto es a lo que se refiere constantemente, que incluso el poder de resurrección de Cristo lo mantendría, incluso a través de las pruebas y tribulaciones de su vida física. Está bien, versículo 10 de nuevo, así que nos libró de una muerte tan grande y nos libra, en quien confiamos que aún nos librará. Y ahora el versículo 11, así que ustedes también ayudando juntos por medio de la oración por nosotros,
que por el don otorgado a nosotros por medio de muchas personas se den gracias por muchos en nuestro nombre. En otras palabras, Pablo entonces, y como nosotros hoy, ¿qué es lo que realmente lo sostenía en su ministerio? Las oraciones de los santos. Mira, nunca dejes de orar los unos por los otros. Ora por nosotros, ora por otros que están en un ministerio que Dios está usando para alcanzar corazones. Porque como dice la Escritura, creo que es Escritura, que la oración sí cambia las cosas. ¿Está bien? Versículo 12, porque nuestra alegría es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en simplicidad y sinceridad piadosa, y no con sabiduría carnal, pero por la gracia de Dios hemos tenido nuestra conversación o nuestra manera de vivir en el mundo, y más abundantemente a ustedes que están en Corinto. Ahora, ¿qué está diciendo? Lo que ha dicho una y otra vez en sus otras cartas, y como lo dice una y otra vez en las dos cartas a los Corintios, no vino a la ciudad de Corinto con un montón de declaraciones frívolas, con un montón de ideas tontas o mucha truculencia, mucho de lo que hoy supongo llamaríamos publicidad de la Quinta Avenida, pero vino con toda la sinceridad y los deseos de su corazón, que él pudiera ver a estas personas paganas salir de su oscuridad pagana y entrar en la luz del glorioso Evangelio. Y así él va a referirse a eso una y otra vez, que no vino a ellos. Y en el versículo 17 del capítulo 2 vamos a detenernos y mirar eso en particular. No en esta media hora, sino en otra, dijo. No vine como un vendedor, ofreciendo sus mercancías baratas. Pero él dijo, vine a ustedes con toda la sinceridad, mi corazón, que podamos, por supuesto, verlos volverse. Ahora, solo para tener una idea, volvamos a 1 Tesalonicenses, creo que sí. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Sí, este es el versículo que quiero. 1 Tesalonicenses, tengo que hacer esto rápido. Ya casi hemos terminado nuestros 28 minutos. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y esto es típico, por supuesto, de todos los lugares donde Pablo ministró. 1 Tesalonicenses 1 y bajen rápidamente al versículo 9. 1 Tesalonicenses 1, versículo 9. Todos lo tienen porque ellos mismos dan testimonio de nosotros sobre cómo entramos a ustedes, que fue en Tesalónica, y cómo ustedes se volvieron a Dios de ídolos. ¿Y cuál era el propósito? Para que pudieran servir. Dios vivo, no pierdas eso. Se volvieron de los ídolos a servir al Dios vivo. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, West 45152. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.